Mi familia no me invitó a la cena elegante. Pero sí a poner la mesa y limpiar. Él vendrá temprano el viernes para poner la mesa bien. Audrey. Mi madre preguntó por teléfono. Su voz enérgica y llena de propósito. Presioné el teléfono con más fuerza contra mi oreja. Momentáneamente aturdida. Espera. ¿Qué está pasando? El viernes es la cena para el ascenso de Brian. Dijo como si fuera obvio. Fruncí el ceño cambiando el teléfono a la otra oreja. No estaba invitada. Bueno. Claro que no, respondió ella con tono despectivo. Es principalmente de los colegas y amigos de Brian. Tú no encajarías realmente. Sus palabras dolieron. Pero mantuve mi tono neutral. Pero. ¿Aún así quieres que vaya a poner la mesa? Exacto. Dijo como si acabara de resolver un rompecabezas. Eres muy buena en estas cosas. Audrey. Siempre has tenido ojo para los detalles. Y no te preocupes por quedarte mucho tiempo. Solo ayuda a preparar y asegúrate de que todo esté listo. Encárgate de eso desde ahí. Cerré los ojos dejando que sus palabras calaran. Una vez más. No era lo suficientemente buena como para ser invitada. Pero era indispensable cuando se trataba de hacer el trabajo pesado. Mi nombre es Audrey y para mi familia no soy mucho más que un extra confiable. ¿A quién llaman cuando necesitan que alguien limpie un desastre o se asegure de que todo esté perfecto para el desfile interminable de logros de Brian? He sido pasada por alto y subestimada durante años. Pero escuchar a mi madre descartarme casualmente así. Como si ni siquiera valiera la pena fingir incluirme. Todavía caló profundo. Está bien. Dije finalmente. Mi voz firme a pesar de la ira que se acumulaba debajo de la superficie. ¿A qué hora quieres que esté allí? A las 4 en punto. Dijo mi madre alegremente. Necesitaremos tiempo para poner la mesa. Encender las velas y emplatar los aperitivos. Ah. ¿Y podrías traer unas servilletas adicionales? Podríamos quedarnos sin. Claro. Dije forzando una sonrisa tensa que no podía ver. Gracias. Audrey. Eres un salvavidas. Añadió antes de colgar. Sin siquiera esperar a que yo dijera adiós. Dejé el teléfono y miré por la ventana de mi pequeño apartamento. La frustración aumentando con cada segundo que pasaba. Me había mudado hace años para escapar de esta dinámica exacta. Pero ninguna distancia parecía importar. Mientras estaba sentada allí. Mi teléfono vibró con una notificación. Una aplicación de reservas que no había usado en meses apareció con una sugerencia: una mesa para uno en mi restaurante favorito este viernes por la noche. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Dudando solo un momento antes de tocar reservar. Por una vez. Podían arreglárselas sin mí. Para el jueves por la tarde. Mi teléfono no paraba de vibrar. No te olvides de recoger las servilletas adicionales. Decía un mensaje de mi madre. El jefe de Brian traerá a su esposa. Así que asegúrate de que la mesa esté perfecta. Decía otro. Cada mensaje hacía que apretara el teléfono con más fuerza. Mi frustración aumentaba por segundos. Ni siquiera se habían molestado en preguntar si quería ayudar. Simplemente asumieron que aparecería como siempre. Lista para trabajar entre bastidores. Pero esta vez tenía otros planes. Vivir en mi propio apartamento se suponía que me daría un respiro de sus constantes exigencias y, en su mayor parte. Así había sido. Pero cuando se trataba de eventos familiares. No parecía importar dónde viviera ni cuántas millas nos separaran. Seguía siendo Audrey la confiable. La que siempre podían contar para hacer las cosas que no querían afrontar. Me senté en mi sofá mirando el correo electrónico de confirmación de mi reserva del viernes por la noche en mi restaurante favorito. Parte de mí se sentía culpable por haberla reservado. ¿Estaba mal dejarlos colgados cuando claramente necesitaban ayuda? Pero luego pensé en todas las veces que lo había dejado todo por ellos solo para ser descartada. Ignorada o excluida por completo. No se trataba solo del viernes por la noche. Se trataba de años de ser pasada por alto. No pensé abriendo mi teléfono para silenciar sus interminables mensajes. Esta vez. Pueden arreglárselas por su cuenta. El viernes por la mañana. Mi madre llamó. Audrey. Solo un recordatorio rápido para que estés aquí a las 4. Dijo alegremente. Contamos contigo para asegurarnos de que todo esté listo antes de que lleguen los invitados.
Dudé un instante. Luego dije. No te preocupes. Mamá. Yo me encargaré. Oh. Qué bien. Dijo claramente aliviada. Siempre sabes cómo hacer que las cosas sean perfectas. No sé qué haríamos sin ti. Sí. Respondí suavemente. Lo sé. A medida que avanzaba el día. Me preparé no para ayudar con su cena, sino para mi propia salida nocturna. Me puse mi vestido favorito. Me maquillé y agarré mi bolso, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. Cuando cerré la puerta de mi apartamento y salí al aire fresco de la noche, me quité un peso de encima. Por primera vez en años. No estaba poniendo sus necesidades por encima de las mías. Cuando el reloj marcó las 7:30, estaba sentada en mi mesa favorita, con una copa de vino en la mano y una sonrisa en el rostro. Que se las arreglen. Pensé saboreando el primer sorbo. Esta noche estaban solos. Mientras me acomodaba en mi asiento en el restaurante. El mundo exterior pareció desvanecerse. El suave murmullo de la conversación, el tintineo de las copas y el cálido brillo de la luz de las velas me hicieron sentir a gusto de una manera que no había experimentado en años. El camarero se acercó con un menú, sonriendo cálidamente. Buenas noches. ¿Está listo para ordenar? No todavía. Respondí. Pero para empezar tomaré una copa de su vino tinto de la casa. Asintió y desapareció en el fondo, dejándome saborear el momento. De vuelta en casa de mis padres. Solo podía imaginar el caos. Mi madre probablemente estaría caminando de un lado a otro en la cocina, preguntándose por qué no estaba allí todavía. Mi padre trataría de calmarla con su habitual, simplemente se retrasó, y Brian probablemente asumiría que me había rajado. Porque en su mundo siempre fui la poco fiable. Pensé en cómo reaccionarían cuando finalmente se dieran cuenta de que no iba a ir. Llegó el vino y tomé un sorbo, dejando que el rico sabor permaneciera en mi lengua. Mientras miraba a mi alrededor, noté a otros comensales. Algunos riendo con amigos. Otros disfrutando de momentos tranquilos a solas. Me di cuenta de que esta era la primera vez en años que me daba un capricho así. Sin recados que hacer. Sin mesas que poner. Sin exigencias familiares que satisfacer. Por una vez. Se trataba solo de mí. Mientras tanto, mi teléfono vibraba en mi bolso. Pero lo ignoré. Ya sabía los mensajes de texto y de voz que se acumulaban. ¿Dónde estás? Audrey. Los invitados llegarán en cualquier minuto. ¿Por qué no contestas tu teléfono? Casi sentí pena por ellos. Casi. Cuando el camarero regresó, pedí un plato que había estado observando durante meses, pero que nunca había encontrado la ocasión adecuada para probar. Cuando llegó la comida, bellamente emplatada y humeando con ricos aromas, no pude evitar sonreír. Esto era lo que se sentía la libertad, decidir lo que quería cuando quería sin que las expectativas de nadie más me pesaran. Cuando llegó el postre, estaba completamente a gusto. El tiramisú estaba delicioso. El final perfecto para una noche perfecta. Que se peleen. Pensé saboreando otro bocado. Eventualmente se darían cuenta y tal vez. Solo tal vez. Empezarían a darse cuenta de cuánto me habían dado por sentado. Pero por ahora. Ese no era mi problema. De vuelta en casa de mis padres. La escena era todo lo que había imaginado y peor. ¿Dónde está? Exigió mi madre, caminando de un lado a otro en la cocina. Su voz tenía ese filo agudo que siempre tenía cuando las cosas no salían según lo previsto. Dijo que estaría aquí. Respondió mi padre. Su tono medio tranquilizador. Medio inseguro. Tal vez la detuvieron. ¿La detuvieron? Espetó mi madre, lanzando las manos al aire. No es que Audrey tenga nada más que hacer. Sabía lo importante que era esta noche. ¿Cómo pudo simplemente desaparecer? Brian entró, ajustándose la corbata con una sonrisa de suficiencia. Honestamente, no sé por qué sigues confiando en ella. Siempre ha sido volátil. ¿Volátil? Se hizo eco mi padre, levantando una ceja. Ha hecho todo por esta familia. Probablemente solo se le olvidó la hora. ¿Se olvidó? La voz de mi madre era estridente ahora.
Se suponía que debía estar aquí hace una hora. La mesa no está puesta. Las velas no están encendidas y los aperitivos todavía están en la nevera. ¿Qué se supone que les diga a nuestros invitados cuando entren en este desastre? Brian se encogió de hombros, sacando su teléfono. No es mi problema. Tal vez la próxima vez no pongas toda tu fe en alguien que... Ya es suficiente. Ladró mi padre, silenciándolo. Mientras tanto, yo estaba a medio postre en el restaurante, felizmente inconsciente del caos. El tiramisú se derretía en mi boca mientras tomaba otro bocado, saboreando las capas de bizcochos de soletilla empapados en espresso y crema de mascarpone. Al otro lado de la sala, una pareja celebraba su aniversario. Su risa llenaba el aire. Se sentía bien estar allí, rodeada de calidez y luz. En lugar de en casa, donde mis esfuerzos habrían sido pasados por alto y menospreciados. Mi teléfono vibró de nuevo. Pero ni siquiera lo miré. Esta noche, sus emergencias no eran asunto mío. De vuelta en casa, la tensión había llegado a su punto de ebullición. Mi madre finalmente cogió su teléfono y marcó mi número. Su mano temblaba de frustración. La llamada fue directamente al buzón de voz. «Me está ignorando», dijo mirando el teléfono con incredulidad. Brian resopló. «Ya te lo dije. Poco fiable». Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Ya es suficiente. Brian, concentrémonos en preparar las cosas. Audrey no está aquí. Así que nos las arreglaremos nosotros mismos». «Eso es fácil de decir para ti», murmuró mi madre. «No eres tú quien tiene que explicar este desastre a nuestros invitados». Sonó el timbre y llegaron los primeros invitados, entrando en una casa que no estaba nada preparada. Mi madre puso una sonrisa falsa. Pero pude decir, incluso desde kilómetros de distancia, que estaba hirviendo por dentro. Podía imaginarla mirando alrededor del comedor sin terminar. Las velas apagadas y los aperitivos intactos, maldiciéndome en silencio por no estar allí. Y por primera vez, no me importó. A medida que avanzaba la noche, me tomé mi tiempo, disfrutando cada momento en el restaurante. El camarero acababa de rellenar mi copa de vino cuando decidí echar un vistazo a mi teléfono. La pantalla se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto. ¿Dónde estás? Los invitados están llegando. Todo se está cayendo a pedazos. Te necesitamos ahora. Estás siendo muy egoísta. Audrey. Sonreí con suficiencia, dejando mi teléfono sin responder. Durante años, lo dejé todo para ayudarlos. Esta noche, podían arreglárselas sin mí. De vuelta en casa, la cena se había convertido en un caos apenas contenido. La mesa del comedor estaba puesta, pero carecía del toque pulido con el que mi madre había contado. Los cubiertos no coincidían. El mantel estaba arrugado y las velas permanecían apagadas en sus soportes. ¿Por qué no han sacado los aperitivos todavía?, le siseó mi madre a mi padre, que estaba tratando frenéticamente de abrir una botella de vino. Estoy haciendo lo que puedo, espetó él, el sacacorchos resbalándole de la mano. Dijiste que te encargarías de los aperitivos. Dije que Audrey se encargaría, respondió mi madre, su voz afilada. Pero no está aquí, ¿verdad? Brian, sentado a la cabeza de la mesa con una bebida en la mano, puso los ojos en blanco. Cálmense. A nadie le va a importar el mantel o lo que sea. ¿Podemos empezar a comer? Brian, esta es tu cena, dijo mi madre, su cara sonrojada de frustración. Podrías al menos fingir que te importan los detalles. Tal vez deberías haber invitado a alguien que realmente sepa cómo organizar una fiesta, murmuró uno de los amigos de Brian, lo suficientemente alto como para que mi madre lo oyera. Sus ojos se abrieron y por un momento pareció que iba a explotar, mientras se esforzaban por salvar la noche. Yo estaba disfrutando de una deliciosa porción de tarta de queso en mi mesa. Al otro lado de la sala, escuché a una pareja charlando con el camarero sobre sus viajes, describiendo la belleza de la costa de Amalfi. La conversación despertó algo en mí, un anhelo de experimentar más de la vida más allá de la estrecha caja en la que mi familia me había mantenido.
Tomé una nota mental para añadir los viajes a mi lista de prioridades. Junto con seguir priorizando mi felicidad. Mientras la cena se alargaba. Mi teléfono vibró una última vez. Esta vez era un mensaje de texto de mi padre. Lo sentimos. Audrey. No deberíamos haber dado por sentado que te encargarías de todo. ¿Podemos hablar más tarde? Leí el mensaje 2 veces. Mis emociones una mezcla de satisfacción y reivindicación. Por primera vez. Parecía que empezaban a entender lo que habían dado por sentado. Pero esta noche no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Y con eso. Apagué mi teléfono e hice señas al camarero para que me trajera la cuenta. Cuando salí del restaurante. El aire exterior era fresco y tranquilo. Un agradable contraste con el caos que imaginaba que todavía se estaba desarrollando en casa de mis padres. Caminé hasta mi coche sintiéndome más ligera que en años. Por una vez. No me sentía agobiada por sus exigencias ni expectativas. Esta noche me había elegido a mí misma y se sentía increíble. Cuando encendí el motor. Mi teléfono vibró de nuevo. Dudé en ignorarlo. Pero decidí revisarlo. Era otro mensaje de mi padre. La cena ha terminado. Tu madre está furiosa. Pero creo que ahora entiende. ¿Podemos hablar mañana? Por favor. Exhalé lentamente. Una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. ¿Era este arrepentimiento genuino o solo otro intento de arrastrarme de vuelta al papel que siempre habían esperado que interpretara? Dejé el teléfono sin responder. Esta noche no se trataba de arreglar las cosas con ellos. Se trataba de demostrarme a mí misma que no tenía que vivir bajo su yugo nunca más. De vuelta en casa. Las consecuencias de mi ausencia estaban en pleno apogeo. Los invitados se habían ido antes de lo esperado. Citando madrugadas y largos viajes. La cocina era un desastre de platos medio vacíos y copas de vino manchadas. Y el mantel. Que antes estaba impecable. Ahora estaba arrugado y salpicado de derrames. Brian se había retirado al salón. Desplazándose por su teléfono sin preocuparse por nada. Mientras mi madre estaba en la cocina. Mirando fijamente el desastre que tenía delante. Esto no habría pasado si Audrey hubiera estado aquí. Murmuró. Estampando un plato en el fregadero. Tal vez. Dijo mi padre. Apoyándose en la encimera. O tal vez no deberíamos haber esperado que ella se encargara de todo en primer lugar. Ella se giró hacia él. Sus ojos entrecerrándose. ¿Qué se supone que significa eso? Significa. Dijo lentamente. Que Audrey ha hecho más por esta familia de lo que cualquiera de nosotros le reconoce el mérito. Y tal vez sea hora de que empecemos a valorarla en lugar de darla por sentada. Mi madre abrió la boca para discutir. Pero se detuvo. Su expresión se suavizó ligeramente. Cuando llegué a casa. Los mensajes habían cesado. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua y me hundí en el sofá sintiendo una profunda sensación de calma. La noche no había sido perfecta. No era que una cena fuera a cambiar años de ser pasada por alto. Pero era un paso. Por primera vez. Había establecido un límite y se sentía como el comienzo de algo mejor. Mientras apagaba las luces y me iba a la cama. Pensé en el último mensaje de mi padre. Tal vez lo llamaría mañana. Pero esta noche estaba contenta de dejarles lidiar con la comprensión de cómo era la vida sin mí sosteniéndolo todo. Que se las arreglen por una vez. A la mañana siguiente. Me desperté sintiéndome inusualmente renovada. Ningún aluvión de mensajes de texto o llamadas perdidas me recibió. Lo cual fue una pequeña pero satisfactoria victoria en sí misma. Preparé una taza de café y me senté junto a la ventana viendo la luz del sol temprano filtrarse a través de las cortinas. Por una vez. No había ningún peso de expectativa sobre mí. Ninguna lista de tareas que se esperaba que completara. Se sentía bien. Incluso pacífico. A media mañana. Mi teléfono vibró. Era una llamada de mi padre. Dudé un momento antes de contestar. Hola. Papá. Hola. Audrey. Dijo. Su tono inusualmente suave. ¿Tienes un minuto? Claro. Respondí manteniendo mi voz neutral. Solo quería disculparme. Comenzó. Anoche no deberíamos haber dado por sentado que lo dejarías todo para ayudar. No fue justo para ti. Me quedé momentáneamente sorprendida.
Mi padre no solía ser de los que admitían la culpa. Especialmente cuando se trataba de la dinámica familiar. Está bien. Papá. Dije aunque mi voz vaciló ligeramente. Últimamente me he estado sintiendo invisible. Como si solo me valoraran por lo que puedo hacer por todos los demás. Lo sé. Dijo suspirando profundamente. Tu madre y yo hablamos de ello después de que se fueran los invitados. Nos dimos cuenta de lo mucho que hemos llegado a depender de ti sin reconocer nunca realmente lo mucho que has hecho. Eso significa mucho para mí. Admití. Mi pecho apretándose con una mezcla de alivio y emoción. Hablamos durante unos minutos más antes de colgar. No fue una resolución perfecta. Pero se sintió como un paso en la dirección correcta. Más tarde ese día, Amanda vino a visitarme. Había sido mi confidente durante años. Siempre dispuesta a ofrecerme consejos o una copa de vino cuando las cosas se ponían difíciles. Entonces, dijo, dejándose caer en mi sofá con su habitual estilo dramático. ¿Cómo fue? La cena se derrumbó sin ti. Más o menos. Dije con una sonrisa de suficiencia. Pero la verdadera sorpresa fue que mi padre realmente se disculpó. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio? Eso es inesperado. Cuéntamelo todo. Dije sacudiendo la cabeza. Creo que finalmente se dieron cuenta de cuánto me han dado por sentado. Bueno. Ya era hora. Dijo Amanda levantando una copa imaginaria en un brindis por Audrey. La heroína anónima. A medida que avanzaba el día, me encontré pensando más en la disculpa de mi padre. No era todo. Pero era un comienzo. Decidí enviarle un mensaje de texto esa misma noche. Gracias por la llamada. Papá. Significó mucho. Hablemos más pronto. Su respuesta llegó rápidamente. En cualquier momento. Te debemos más que una disculpa. No era mucho. Pero se sentía como un punto de inflexión. Un pequeño pero significativo cambio en la forma en que mi familia me veía. Esa noche, mientras me acurrucaba en el sofá con un libro, sentí una sensación de calma que no había experimentado en años. Por una vez, no estaba cargando con el peso de sus expectativas y se sentía liberador. Tal vez las cosas estaban cambiando. Tal vez no. Pero de cualquier manera, sabía una cosa con seguridad, nunca más me dejaría desvanecer en el fondo. La semana siguiente decidí que era hora de tener una conversación adecuada con mi madre. La disculpa de mi padre había sido un buen comienzo. Pero sabía que ella era la que realmente necesitaba escucharme. La llamé una tarde tranquila y ella contestó al segundo timbrazo. Su voz tan enérgica como siempre. Audrey. No esperaba que llamaras. ¿Todo bien? Sí. Mamá. Dije con voz pareja. Pero creo que necesitamos hablar. Hubo una pausa al otro lado. Sobre el viernes. Entre otras cosas. Respondí. Nos reunimos para tomar un café en una pequeña cafetería cerca de su casa. Llegó luciendo un poco a la defensiva. Su postura rígida cuando se sentó frente a mí. Tu padre dijo que estabas molesta. Comenzó evitando cualquier cumplido. No solo estaba molesta. Dije yendo directamente al grano. Estaba herida. Mamá. He pasado años haciendo todo por esta familia. Ayudando en eventos. Limpiando desastres. Haciendo recados. Y es como si nada de eso importara a menos que beneficie a Brian. Abrió la boca para responder. Pero alcé una mano. Déjame terminar. Ni siquiera me invitaste a la cena. Solo esperabas que pusiera la mesa. Que me encargara de los detalles y desapareciera cuando llegaran los invitados. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Su expresión se suavizó y dejó escapar un fuerte suspiro. Audrey. No fue intencional. Simplemente siempre hemos contado contigo para que nos ayudes porque eres muy fiable. Nunca te quejas. Ese es el problema. Dije. Nunca me quejo porque me criaron para creer que no me correspondía. Pero no solo soy fiable. Mamá. Soy tu hija y merezco que me traten como si importara. No solo por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Miró su café, removiéndolo distraídamente. Tienes razón. Dijo finalmente. Hemos sido injustos contigo.
No me di cuenta de lo mucho que te estábamos pidiendo sin darte nada a cambio. Asentí, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. No digo que no vaya a ayudar cuando sea necesario. Pero he terminado de que me den por sentada. De ahora en adelante, estableceré límites. La conversación terminó con una nota sorprendentemente positiva. Mi madre se disculpó sinceramente y, aunque sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, sentí un atisbo de esperanza. Durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Mis padres empezaron a incluirme en más decisiones, pidiéndome mi opinión en lugar de asumir que me encargaría de todo. Brian, como era de esperar, se mantuvo indiferente. Pero no necesitaba su validación para conocer mi valor. Un sábado pasé por casa para cenar. Una invitación real esta vez. Mi madre me recibió calurosamente y noté de inmediato que la mesa ya estaba puesta. No te preocupes, dijo con una pequeña sonrisa. Esta noche tenemos todo controlado. Tú estás aquí como invitada. Le devolví la sonrisa, sintiendo una conexión genuina. Aunque rara. Por primera vez. Parecía que me veían no como la ayudante, sino como una igual. Las semanas siguientes se sintieron como una revolución silenciosa en mi vida. Los cambios no fueron dramáticos. No hubo grandes disculpas ni declaraciones trascendentales. Pero fueron reales y pude sentirlos en las pequeñas cosas. Cuando mi madre me enviaba un mensaje de texto, no era con una lista de exigencias, sino con preguntas genuinas sobre cómo me encontraba. Mi padre me llamaba para saber cómo estaba. No para pedir ayuda. E incluso Brian, aunque seguía siendo tan egocéntrico como siempre, parecía andar con más cuidado conmigo. Una noche estaba sentada en mi salón viendo las fotos de la cena que mi madre había compartido finalmente. La mesa había sido puesta de forma descuidada y los cubiertos desparejados eran difíciles de ignorar. Por un momento, pensé en cómo lo habría hecho perfecto, las copas pulidas, las servilletas cuidadosamente dobladas, las velas encendidas. Pero luego sonreí dándome cuenta de algo importante: ya no era mi trabajo hacer que todo fuera perfecto para ellos. Se habían arreglado de forma imperfecta y habían aprendido lo que se sentía al depender de sí mismos. Amanda vino unos días después, armada con comida para llevar y su habitual estilo dramático. Entonces, ¿cómo va la vida como reina de la delimitación?, preguntó mientras se metía en una caja de fideos. Sorprendentemente bien, dije con una risa. Es raro. Sin embargo, ahora que no estoy constantemente corriendo para ellos, tengo mucho más tiempo para mí misma. Imagínate, bromeó levantando una ceja. ¿Qué vas a hacer con toda esta nueva libertad? Lo he estado pensando, dije recostándome en el sofá. Tal vez haga ese viaje del que siempre he hablado. Grecia. Italia. Algún lugar cálido y lejano. Amanda sonrió. Esa es la Audrey que quiero ver. Más tarde esa noche, mientras recogía los envases vacíos de la comida para llevar, sentí una sensación de calma que no había experimentado en años. La versión de mí que se habría esforzado al máximo para hacer felices a todos los demás se había ido. Esta nueva versión, la que sabía decir no como priorizarse a sí misma, había llegado para quedarse y se sentía bien. Unas semanas después, recibí otro mensaje de texto de mi madre. Estamos planeando una reunión familiar el mes que viene. ¿Te gustaría venir como invitada? Leí el mensaje 2 veces, sorprendida por la redacción. No había ninguna suposición, ninguna expectativa, solo una invitación. Lo pensé un momento antes de responder. Me encantaría. Gracias por preguntar. Cuando llegó el día de la reunión, entré en la casa de mis padres sintiéndome más ligera que nunca. Mi madre me recibió calurosamente en la puerta, dándome un abrazo que se sintió sincero. Todo está listo, dijo con una sonrisa. Entra y relájate. Estamos muy contentos de que hayas podido venir. La mesa del comedor estaba puesta. No perfectamente, pero lo suficientemente bien. Y el olor a pollo asado inundaba el aire. Mi padre estaba en la cocina sacando los aperitivos del horno, mientras Brian estaba sentado en el sofá charlando con algunos de los otros invitados. Por una vez,
No estaba corriendo entre bastidores tratando de hacer que todo fuera impecable. A medida que avanzaba la noche, me encontré disfrutando de la reunión de una manera que no lo había hecho antes. Reí con mi padre por una historia tonta de mi infancia. Compartí una copa de vino con mi madre e incluso intercambié algunas palabras cordiales con Brian. No fue perfecto, pero no necesitaba serlo. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a mi madre a sacar el postre, me dio una sonrisa de agradecimiento. Me alegra mucho que hayas venido esta noche, dijo suavemente. Es agradable tenerte aquí tal como eres. Sus palabras me pillaron desprevenida. Pero pude notar que lo decía en serio. Gracias, mamá, dije sintiendo una calidez que no había sentido en años. Cuando salí de la casa esa noche, el aire era fresco y tranquilo. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, reflexioné sobre cuánto había cambiado. Mi familia no era perfecta y probablemente nunca lo sería. Pero lo estaban intentando y, por primera vez, sentí que realmente me veían. No solo como alguien en quien podían confiar, sino como una persona con sus propias necesidades y límites. Y por primera vez, sentí que también podía verme con claridad a mí misma. De vuelta en casa, me acurruqué en el sofá con un libro, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. La versión de mí que había salido de su cena hacía semanas todavía estaba aquí. Más fuerte, más segura y finalmente libre para vivir la vida en sus propios términos. Este era solo el principio.